Cero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Saludos. Luis Miguel, algunos dicen que el arranque del frente es atropellado y con miras a futuro no hay quien le compita a ningún candidato de Morena. Otros, más optimistas, aseguran que hay tiro, que es un proceso con debates entre esos candidatos que de alguna manera pueden hacer crecer a alguno de esos perfiles. Muchos mencionan a Xóchitl y darle guerra al gallo del presidente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo arranca el frente? Creo que es un poco de todo. Efectivamente es un arranque atropellado. Efectivamente, una de las sorpresas de la semana es el crecimiento de la figura de Xóchitl Gálvez. Yo diría, si analizáramos noticias, hay casi tantas noticias relacionadas con el frente como análisis de qué significa el personaje Xóchitl Gálvez y qué tanto puede cambiar la contienda. Falta todavía un rato, entre otras cosas, porque lo hemos dicho en este espacio y se ha dicho en todos lados, el frente va a requerir un pegamento muy potente para mantenerse unido, pero creo que la sorpresa positiva para el frente es le quitó el tema de conversación a las corcholatas y aparece un candidato o una candidata que podría ser competitiva. Le doy la bienvenida a Eduardo Ruiz Gili, periodista de Grupo Fórmula, de N40 y el economista líder de opinión. En minutos lo vamos a meter ya aquí a la comunicación. Ulises, voy contigo. ¿Qué significa para ti el arranque del frente? No, pues como tú lo dices, tenemos una nueva conversación. Afortunadamente tenemos nuevos temas de qué hablar. Y sí, coincido con nuestro colega que ha sido un comienzo atropellado. La verdad me sorprende, teniendo tantos meses para planearlo, no me explico de qué estuvieron hablando entonces las semanas previas. La verdad es que el arranque atropellado y la bajada de estos personajes, de Lili Téllez, del senador Martínez y recientemente Claudia. de Ruiz Massieu, la verdad es que me parece que no hubo una planeación, no hubo reuniones, no plancharon nada. Yo sostengo que todo está preparado de alguna manera por el PAN para posicionar a Santiago Krill. Me parece que todo apuntará a que en septiembre Santiago Krill sea el candidato de este frente. Es verdad, Xóchitl Gálvez es una precandidata disruptiva, que es precisamente lo más parecido en antagonista con lo que tenemos como presidente, que es López Obrador, y quizá por eso cause tanta atractivo mediático en este momento. Pero me parece que Xóchitl Gálvez puede ser muy divertida, puede ser muy ocurrente, pero me parece que no le alcanza. Primero hay que ver si junta las 150,000 firmas que necesita para realmente estar en esos debates, en esos foros, en la encuesta y en la votación. No le va a dar hasta ya la final, la primera vuelta. Pues le voy a dar la bienvenida ahora sí a Eduardo Ruiz Gili, es periodista en Radio Fórmula, en ADN 40, el economista, líder de opinión, ya lo conocen, muy querido, muy respetado, bienvenido. ¿Te haces del rogar, Eduardo? No, es que no le entiendo o no le entendía a tu cosa esta para conectarme, Venix, hasta que se me ocurrió que el nombre que tenía yo que poner es el mío. Ya, bueno, entonces ya me inspiré, puse mi nombre y pude entrar. Pero bienvenido, llegas a lo mero bueno. Ulises insiste en su Twitter, en esta mesa, que todo está diseñado para que Santiago Krill sea el candidato. Vamos a esperar también a ver qué dice el presidente, a lo mejor coincide con Ulises. Incluso Ulises tuiteaba que ibas a extrañar a Lili Téllez, ¿no? Que de todas formas pues podía hacerle ahí como que un poquito más el show a este proceso de precandidaturas dentro de la oposición. Pero ¿cómo arranca este frente, Eduardo? Pues yo creo que arranca espectacularmente con su presentación, pero desde el primer día ya está dando tumbos. Ya lo mencionaron ustedes, que Germán Martínez declina, un día después Lili Téllez declina, hay 14, quedan 12. Los escándalos de Xóchitl Gálvez la ponen en lugar preponderante. Santiago Krill pues la está buscando.
A mí lo único que me queda claro es que sacan su método, como dice Ulises, tuvieron mucho tiempo para ponerse de acuerdo y todavía no sabemos claramente cómo va a ser. El presidente, pues, de su manera muy curiosa y disruptiva, dice que él ya sabe quién va a ser. Hay quienes dicen que va a ser Krill, hay quienes dicen que va a ser Xochitl Gálvez, pero la verdad es que ni el uno ni el otro garantizan que vayan a ganar una elección presidencial. Santiago Krill nunca ha podido ni ganar la elección de ser presidente de su partido. En el PAN. Xochitl Gálvez lo único que tiene es que es buena para ser, es marrullera y hace lío y la gente habla de ella y es valiente y se le pone al presidente igual que Lili Telles, pero al igual que Lili, Xochitl no tiene ninguna experiencia que podamos decir, si ganara, sería un desastre como presidente, porque no estamos viendo las cualidades de los candidatos. O sea, Xochitl Gálvez, su cargo más alto fue ser delegada en Miguel Hidalgo y con más pena que gloria. Y Lili Telles, pues nunca había hecho nada hasta que gracias a Morena llegó al Senado y después se fue de Morena. Y digo, estamos perdiendo de vista algo importantísimo. ¿Cuáles son los candidatos que tienen las cualidades que permitirían que fueran buenos presidentes? Aquí ya nomás estamos viendo cuál es el más gritón, el más escandaloso o el que más tiempo lleva en la brega, como Santiago Krill, que lleva años buscándola sin lograrla. Luis Miguel, es parte interesante de lo que plantea Eduardo. Más adelante quiero entrar a ese punto. Si realmente dentro de los políticos mexicanos realmente hay alguno que sea buen presidente, que ofrezca soluciones a retos, por ejemplo, para empezar el día de hoy, en seguridad, que son mayúsculos. Pero para cerrar esta parte, ¿le va a alcanzar a Xochitl para llegar a ser la candidata? Y sobre todo, dentro de todos en la oposición, ¿ves un candidato de unidad? Porque todavía falta Movimiento Ciudadano. ¿O ves a la oposición dividida y obviamente allí el camino abierto para el candidato de Morena? Empiezo por el final. Yo no veo a Movimiento Ciudadano sumándose, pero tampoco es que Movimiento Ciudadano pese tanto. Pesa mucho en Jalisco y Nuevo León, más en Jalisco que en Nuevo León, porque Nuevo León hay que recordar que no controla el Congreso. Pero la clave de la oposición no necesariamente pasa porque Movimiento Ciudadano se sume. Podría haber una oposición fuerte sin Movimiento Ciudadano a condición de que logren conectar con el gran público. Yo discrepo con Eduardo sobre el personaje Xochitl. Xochitl, de lo que tenemos ahorita, junto con Noroña, me atrevería a decir, son los únicos que representan lo antisistema. Todos los demás representan gobierno o partido. Y hay que recordar que una de las cosas que está en este momento en el aire es la gente no quiere a los políticos, no quiere a los administradores. Y por cierto, la caballada de la oposición está flaca, pero ojo, tampoco es que la caballada del establo presidencial sea una maravilla. Claro. El presidente se ha empeñado en venderlos como grandes candidatos, pero francamente también llevamos 2 años viéndolos y no entusiasman. Es que es Guatemala y Guatepeor, pero le pueden ganar divididos al de Morena. La pregunta es que yo no sé por qué. Pero Movimiento Ciudadano no es. Perdón. No entiendo por qué es que Xochitl es antisistema. Xochitl perteneció al PAN, estuvo en un cargo con Vicente Fox, panista, fue delegada por el PAN, hoy es senadora por el PAN. Ahora, que ella diga que no es militante, esa ya es una historia, es un cuento chino que nos dan los políticos. No, yo no pertenezco al PAN, no pertenezco a Morena, ja, ja, ja. Oye, tú llegas por un partido político, aunque digas que no perteneces, perteneces. Que con ese verso, ¿cómo va que ese tango se lo canten a Gardel, mano? Porque Xochitl es del sistema. Ahora, es una mujer extraordinaria, viene de la nada, se educó, es exitosa, es una gran empresaria, pero no tiene las cualidades, según lo que creo, para poder ser gobernante de México. Ulises. Sí, coincido. Mira,
Me parece que aquí hemos dicho también, yo también he pronosticado que muy probablemente ni siquiera la oposición vaya a ir en unidad. Me parece que, por ejemplo, Lili Telles no se va a quedar con los brazos cruzados. Recordemos que tienen la posibilidad de ser candidatos de manera independiente, que fue un fracaso en la elección de 2018, cuando Margarita, el Bronco y demás no juntaron juntos ni el 5%. Realmente es muy difícil. Pero Lili Telles puede buscar esa vía, encontrará quien le financie y yo creo que se va a meter por allá. Este frente, si llega consolidado y como yo creo pondrán a Santiago Krill, coincido que Xochitl no es antisistema, pero se vende como antisistema. Y es verdad que la sociedad se inclina por estos personajes. Entonces, es probable que el frente tendrá, vamos a ponerlo así, un candidato emanado del PAN. Tendremos varios independientes, yo creo, MC por otro lado. Y bueno, ya lo he dicho muchas veces, que está garantizado el triunfo de la 4T. Si este escenario se suma con 2 o 3 candidatos de oposición, pero por sus propios carriles, bueno, o sea, más fácil no se la van a poder poner al candidato de Morena. Después de la pausa, si realmente Morena la tiene ganada y el planteamiento que hacía Eduardo, de todos los que tenemos dentro del oficialismo y la oposición, ¿realmente hay alguno que vaya a ser buen presidente para enfrentar retos mayúsculos como hoy por hoy es la inseguridad? Vamos a hacer una pausa en Mesa de Periodistas. Volvemos. Planteamiento antes de la pausa, si realmente Morena la tiene ya clara, definida para ganar las presidenciales el próximo año y si dentro de todas los perfiles de candidatos y candidatas que tenemos o aspirantes que tenemos hasta este momento, realmente hay alguien que pueda ser buen presidente, Luis Miguel. Creo que la pregunta que lanza Ulises me parece que es la más relevante, no porque la otra, y creo que parte de una premisa que es que el último año del gobierno va a ser parecido a los primeros 5, que la maquinaria que permitió ganar elecciones va a seguir funcionando para ganar la grande y que el contexto se va a mantener tan tranquilo a pesar de tantas situaciones límite en seguridad, en relación con Estados Unidos y en otros temas. Es bien difícil por momentos confundir lo que las cosas son con lo que uno quisiera que fuera. Quienes no quieren a Morena dirán, hay cosas que en cualquier momento pueden cambiar, pero yo diría que este país nos ha mostrado lo difícil que es hacer pronósticos de largo plazo. Yo diría, un año en este contexto es largo plazo. Yo diría, el gran favorito es Morena, pero hasta en el fútbol los grandes favoritos pierden en determinado día cuando los planetas se desalinean. Eduardo. Vamos viendo dónde gobierna Morena. Morena gobierna en los estados que más votos generan en una elección federal. Estado de México ya va a gobernar, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, así me puedo seguir. El control que Morena va a tener sobre el proceso electoral en esos estados es definitivo. Claro, Movimiento Ciudadano está ahí en Nuevo León y en Jalisco, que sean felices. El PAN le queda en muy pocos estados, el PRI menos. O sea, yo desde ahorita, y ya perdí una vez contra Luis Miguel, una apuesta, yo estoy seguro de que va a ganar el candidato que quieran de Morena, va a ganar la presidencia de la República. Ahora, ¿quiénes van a ser? Para mí está entre Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y a la pregunta, ¿quién sería un buen presidente? Pues, ¿cuántas veces nos hemos decepcionado con alguien que creíamos que iba a ser un buen presidente y resultó un fiasco desde la fundación de la República? Hay que ser realistas. Hasta que no están en el poder, sabemos cómo son. Todo es una incógnita.
Ulises, para concluir esta idea antes de pasar al balance de estos 5 años de gobierno, porque hay muchas cosas que efectivamente son logros, pero también hay otras cosas que realmente son áreas de oportunidad. ¿La ves así de clara y sobre todo, ves a algún candidato de oposición que realmente pudiera generar nuevas propuestas por el bien del país, de los retos que tiene el país? O incluso dentro de Morena, claro. Mira, yo creo que efectivamente todo puede suceder. Coincido que en México los pronósticos suelen equivocarse o pueden equivocarse. De hecho, vamos a vivir el año más peligroso de cualquier sexenio, que es este último. Pero me parece que Morena y su maquinaria, como lo apunta Eduardo, efectivamente van a lograr que se llegue a colocar a un presidente o una presidenta de Morena. Respecto a lo que dices que nos falta ver y que también se pueden sumar errores, acumular errores, sí, por supuesto, pero ¿qué gobierno no ha cometido errores? Eso tendría que ser algo muy grave o algo que ofendiera a la población. Y a la población le importan básicamente el tema de seguridad y el tema económico. Por lo menos en el tema económico me parece que el país está estable y no tenemos, venimos de una recuperación post-COVID que la gente tiene en este momento cierta tranquilidad. Obviamente Luis Miguel conoce más sobre el desempeño económico del país y puede tener sus apuntes, pero en términos generales la población está satisfecha en lo económico. En el tema de seguridad es el gran pendiente, pero ojo, el tema de seguridad no se lo están atribuyendo a López Obrador. No importa cuántas veces digan que si los abrazos, que si los balazos, no importa. Eso sigue estando facturado políticamente más al PAN que al PRI, pero hacia atrás. No hay manera de que mañana, vi que pasaste una nota de que hubo una explosión en Celaya de un coche bomba. Sí. Bueno, ese es un estado panista, pero toda la violencia acumulada se la facturan a aquellos. Entonces, no hay manera. Ahí sí las balas le pasan rozando al presidente porque nadie le factura el tema de inseguridad a este gobierno, aunque por supuesto es responsable en este momento de que esto no ocurra. Pero se le está dando ese margen como de beneficio de esto, de darle como el beneficio de la duda. Y una última cosa, me parece que la oposición realmente en su war room, me imagino a Claudio X González y a otros personajes que no conozco, yo creo que se están preparando y deberían prepararse para el 2030. En realidad, si quieren hacer un papel más decoroso, no debería, aquí pueden lanzar a Krill o a Xochitl, saben perfectamente que va a ser un cartucho descartable. Pero si realmente quieren plantarse enfrente de la maquinaria de la 4T, pues que esperen 6 años más de gobierno, probablemente se acumularán nuevos errores y habrá algunos otros decepcionados, pero tendrían que preparar desde ahorita a un candidato competitivo. Ya no importa el personaje, pensemos que en 2030 pues López Obrador no estaría en la presidencia. Entonces, tendrían más oportunidad para el 2030. No, para el 2030 yo creo que deberían plantearse seriamente, ahí sí competir, pero desde ahorita armarlo. Eduardo. Yo creo que ten toda razón, Ulises. A los 12 años de gobiernos morenistas vamos a estar hartos, la mayoría de los mexicanos, de Morena. Y ya no va a estar el presidente López Obrador, que es tan buena persona y que trató de hacer las cosas, pero le dejaron un cochinero y los conservadores, porque el sucesor de López Obrador o la sucesora ya no va a poder estar usando esos pretextos para justificar sus deficiencias, errores u omisiones. Tienen que pensar hacia el 2030 y hacia el 2024, tienen que pensar en el Congreso. ¿Cómo evitar que Morena y sus adherencias se queden con la mayoría calificada, número uno? Y después, ¿cómo mantener dentro de sus filas del PRI, del PAN, del PRD, aquellos que ganen para que después no capulinen hacia Morena y le den esa mayoría? Yo creo que este es el reto a corto plazo. Privar a los morenistas de la capacidad de hacer reformas constitucionales.
Eso es oral, porque si no, lo primero que vamos a ver en septiembre del año entrante es la reforma constitucional de la ley electoral y ahí se fastidió el asunto. Luis Miguel. Coincido con Ulises, con Eduardo, que el escenario más probable llevaría las cosas hasta el 2030, digamos, la gran batalla. Pero creo, de todos modos, que 2024 va a ser un referéndum sobre continuidad y cambio. Y ojo, cuando la pregunta a la gente es, ¿quieren que las cosas mantengan como van? Empieza a crecer la gente que quiere un cambio de rumbo. Recuerdo hace 6 años haber tenido conversaciones con el candidato Mid. Le decía, ¿cómo defiendes la continuidad cuando 75% de la población quiere cambio? Me parece que un dilema para quien quede de Morena va a ser defender la continuidad de un proyecto que cuando se le pregunta a la gente qué quieres en seguridad, salud y otros temas, que las cosas sigan o quieres cambio, está creciendo la proporción de gente que quiere cambio. Ojo, estoy consciente que 2030 en este momento parece el escenario para el gran conflicto, para la gran guerra electoral. Sí. Pero no estoy tan seguro que 2024 ya esté decidida desde ahorita. Creo que es una narrativa que conviene al presidente, pero no necesariamente es realista. En 30 segundos, Ulises, ¿cuáles son los retos importantes que le restan al presidente? Yo creo que sin duda consolidar su legado. Él tiene que construir una transición que sea como sea, si suponemos termina siendo con algún candidato de Morena, tiene que consolidar que se mantenga la cohesión de Morena y que se mantenga post su propio gobierno. Es decir, que toda la gente que trabaja alrededor de él o con este proyecto realmente puedan mantener lo que, digamos, el presidente inauguró, esta 4T. O sea, el mayor reto es mantener y consolidar su propio legado sin estar él, por la razón que sea, fuera del gobierno o que pase cualquier cosa. Los que vengan tienen que mantener ese legado y ese es un reto muy difícil de consolidar. Eduardo, también 30 segundos, por favor. ¿Cuál es la misma pregunta? Sí. Yo creo que lo que le debe preocupar al presidente, además de lo que ya dijo Ulises, es que los sigan queriendo sus seguidores. Porque acá hay un factor emocional, como creo que nunca hemos visto en la historia contemporánea de este país. Hacia el presidente hay cariño, hay amor, hay admiración. Dígame cuál fue el último presidente por el que sentimos, yo no lo siento, pero por el que sintió la mayoría de la población. Eso, no me acuerdo. López Obrador es querido y va a seguir siendo el candidato detrás de los candidatos. Claro, tiene que mantener la unidad, la coherencia, etcétera, etcétera. Pero eso es su objetivo, que lo sigan queriendo y vivir para poder ver esa transición, porque su estado de salud dista de ser óptimo y él lo sabe. Luis Miguel, mencionaban también el tema de seguridad y economía. No sé si quieras apuntar algo en este sentido sobre los retos que enfrenta el presidente en este último año de gobierno. Creo que el reto, el mayor reto, ya voy con lo que dicen Ulises, Eduardo, vendrá en el 7º año. Creo que lo que tenemos da para mantener cierta estabilidad. No, en ningún sentido diría que se parece a ese sexenio que todas las cosas estaban amarradas con alfileres, pero en cualquier caso es un final de sexenio que deja muchas cosas en suspenso. Las obras emblemáticas las va a tocar pagar a quien llegue después. Viene una reforma fiscal necesaria y en última instancia López Obrador enfrentará el mismo problema que enfrentan todos los presidentes y es sobrevivir al 7º año.
Luis Miguel González, director editorial del Economista, Ulises Castellanos, director de Zona Cero, y también, por supuesto, Eduardo Ruiz Gili, periodista de Grupo Fórmula, de N40 y El Economista, líder de opinión. Muchísimas gracias a los tres por participar en Mesa de Periodistas. Muy buena noche. Gracias.